Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, en esta ocasión David Alanis 2893 nos comenta lo siguiente. Buenas noches, David. Sabes, la otra vez me comentaron entre más watts tenga la bocina o ya sea el subwoofer es mucho mejor. ¿Cuál es la diferencia entre los watts y los RMS? Saludos, mi estimado David. Ok, esto puede llegar a ser confuso para algunas personas, sobre todo si nunca han estado involucrados en estos temas de electrónica o sonido. Y se los digo yo, cuando tenía mis 9 años fue un rompedero de cabeza entender qué eran watts y cuáles eran los watts RMS. ¿Por qué? Pues porque normalmente las especificaciones en aquellos años, estamos hablando del 2000, 1999, pues normalmente en las bocinas, en la etiqueta o las especificaciones ponían el número de watts pico, no te ponían el número de watts que podía soportar, y al mismo tiempo pues se vuelve una cifra muy sencilla de comprender, entre comillas, porque pues es un número que entre más grande la gente puede pensar que es mejor y entre más bajo uno podría pensar que es peor. Pero ahora sí tienen que saber que eso no significa que una bocina sea mejor que otra. Los watts o los RMS tienen poco o nada que ver con este aspecto de las bocinas, si son buenas o no lo son. Primero vamos a comenzar por qué existe esta creencia de que los watts es sinónimo de una buena bocina. Normalmente aquellos que apenas están comenzando con sonido o que no saben absolutamente nada, son aquellas personas que les van a decir de primera instancia, órale, estas bocinas se escuchan duro. Esa descripción es bastante vaga y bastante mala. Primero, porque duro, ¿qué significa? Significa alto volumen, significa demasiados graves. ¿A qué se refieren con eso? Pues empezando por ahí, ya estamos comenzando mal acerca de lo que un sistema significa que se escucha bien o que se escucha mal. Que se escuche fuerte o con demasiados graves no significa que se escucha bien. Y por eso hay una relación entre que mayor número de watts significa un mejor sonido, pero no tiene nada que ver con eso. Ahora vamos a platicar que hay dos tipos de bocinas. Hay bocinas que son pasivas y hay bocinas que son activas. ¿Cuál es la diferencia? Una bocina pasiva significa que no tiene energía por sí misma, sino que necesita de un receptor o un amplificador externo, que suelen ser la mayor parte de bocinas allá afuera. Por otro lado, una bocina activa lo que significa es que ya tiene el amplificador integrado y normalmente este tipo de bocinas tienen que ir conectadas a la red eléctrica. Esa es la mayor diferencia. Y por ejemplo, en cuestión de subwoofers, igualmente hay subwoofers pasivos y hay subwoofers activos. Primero tenemos los subwoofers pasivos, que al igual que las bocinas pasivas, son equipos que están diseñados para conectarse a un receptor o amplificador externo, algo que le mande energía para que pueda moverse. Ahora, la diferencia entre una bocina pasiva y un subwoofer pasivo es que el subwoofer está diseñado específicamente para las frecuencias graves. Pero el subwoofer pasivo obligatoriamente necesita un amplificador por fuera. Ahora, un subwoofer activo, que es el que normalmente todos tenemos en los cines en casa, digamos que son los más populares, son los subwoofers que ya traen un amplificador integrado y lo único que se conecta en la parte de atrás es un cable balanceado o cables RCA y simplemente van a funcionar y no van a utilizar la potencia del receptor o del amplificador.
¿Por qué? Pues porque ya internamente tienen su propio amplificador, no requieren nada extra. Ya que definimos qué es una bocina pasiva y qué es una bocina activa, ahora sí podemos comenzar a hablar de los watts que tienen las bocinas. ¿Por qué digo que tienen? Bueno, pues porque las bocinas pasivas como tal no tienen watts. Las bocinas pasivas solamente pueden soportar un cierto nivel de potencia. Cuando aguantan un cierto nivel de potencia es ese numerito que tienen watts. No significa que la bocina produzca ese número de watts. Por otro lado, en las bocinas activas, como les platiqué, que tienen amplificadores internos, ahí los watts tienen que ver con la potencia que va a dar el amplificador. Pero como se dan cuenta, son cosas diferentes. Un amplificador provee watts de potencia. Una bocina que no tiene amplificador no provee watts de potencia. Entonces, una bocina pasiva no tiene watts por sí misma, solamente los puede soportar, y eso significa que el amplificador que se les va a conectar tenga un parámetro de energía o que pueda proveer el nivel de energía que te marca la bocina. Una bocina normalmente te va a decir, por ejemplo, soporta de entre 10 watts y 90 watts, por decirles algo, o 10 watts y 100 watts. Entonces tu amplificador debe de ser capaz de proveer ese nivel de potencia para que la bocina funcione correctamente, entre 10 y 100 watts. Por otro lado, la bocina activa, como les dije, que tiene su propio amplificador integrado, esta bocina sí puede producir watts como tal porque tiene su propio amplificador. Eso significa que este amplificador le puede dar 50 watts, 100 watts, etc. Pero ya es un amplificador interno, no necesita uno por fuera. Entonces, una vez que ya definimos eso, pues ya comienza a ser lógica que el número de watts que dice que tiene una bocina pasiva, pues no significa prácticamente nada, solamente significa que es el nivel de potencia que puede soportar a través de un amplificador externo. No significa que la bocina va a producir ese número de potencia. Y por otro lado, en las bocinas activas, el número de watts se refiere a cuánta potencia provee el amplificador interno a los conos o los drivers o las bocinas que tiene ese gabinete en específico. Y así es como va a funcionar ese sistema como tal, esa bocina como tal. Evidentemente este número de watts se puede traducir en un volumen más alto o un volumen más bajo. Entre más bajo sea el volumen, se van a utilizar menos watts. Entre más alto sea el volumen, más watts se van a utilizar. Pero lo sencillo de comprender de una bocina activa, pues es que no vas a tener que estar pensando entre qué amplificador le puede funcionar a la bocina. Simplemente ya lo trae integrado. Y ahora pasamos a los watts pico y a los watts RMS, que son dos cosas diferentes. Normalmente cuando hablamos de watts pico y watts RMS, no nos estamos refiriendo a las bocinas como tal, nos estamos refiriendo al amplificador, aunque ahorita vamos a platicar porque sí hay un aspecto en cuestión de que una bocina pueda soportar un cierto nivel de potencia, pero vamos a comenzar con amplificadores. Primero, watts RMS son el número de watts en el que más te tienes que fijar. ¿Por qué? Porque el número de watts RMS se refiere al número de watts que el amplificador puede soportar de manera sostenida. Eso quiere decir durante un buen periodo de tiempo sin que haya una variación en la potencia. Recuerden, si ustedes tienen un amplificador de 100 watts, no significa que va a mandar 100 watts todo el tiempo. Si ustedes tienen un amplificador de 100 watts y digamos que hay un grillo en una película o la música tiene sonidos muy tenues, pues evidentemente no se están usando 100 watts. Se está utilizando 1 watt, 2 watts o incluso menos de 1 watt.
Pero como les digo, va a depender del volumen y del sonido que se esté reproduciendo. Por otro lado, si en una película hay una explosión o por ejemplo en la música clásica hay un pasaje con demasiado volumen, en ese momento el amplificador va a empezar a mandar mayor potencia o mayor número de watts. Y entonces ya puedes estar utilizando 50, 70 o incluso 100 watts. Entonces eso es lo que va a hacer un amplificador. Cuando estamos hablando que el amplificador tiene capacidad de dar 100 watts RMS, se refiere a que puede sostener el nivel de potencia de 100 watts constantes sin ningún tipo de problema. Lo puede proveer todo el tiempo. Pero por ejemplo, ya pasando a los watts pico, si alguien te dice, oye, este amplificador puede aguantar 500 watts, pero solamente 100 watts RMS. Eso quiere decir que los watts RMS son 100. Sostenidamente va a poder proveer 100 watts sin que haya ningún fallo en el sistema o en el amplificador como tal. Pero por ciertos momentos, por 1 segundo, 2 segundos, puede mandar energía de hasta 500 watts, o sea, para una explosión, o sea, para un balazo, etc. Pero son cosas puntuales. Tu amplificador va a poder mandar 100 watts constantemente sin problema, pero 500 watts solamente por cierto momento, solamente por unos cuantos segundos, algo que sea, digamos, de impacto. ¿Por qué? Pues porque los amplificadores, digamos que tienen una potencia real y tienen esta potencia extra, pero que es algo que solamente puede suceder rápidamente. Si dejamos al amplificador constantemente a 500 watts, eso significa que el amplificador se puede calentar, se puede apagar o simplemente puede comenzar a crear distorsión, lo cual es peligroso para las bocinas. Entonces, ya que dejamos claro que un amplificador da watts pico y watts RMS, lo podemos extrapolar a las bocinas activas que tienen su amplificador interno. Una bocina activa que tiene su amplificador interno igualmente va a tener watts RMS y watts pico. Pero la realidad es que no te va a importar demasiado porque ya la bocina está diseñada para funcionar con ese nivel de potencia. Cada componente fue elegido para soportar esa potencia y no debería de haber ningún problema. Normalmente las bocinas activas pueden funcionar perfectamente bien. Es raro que distorsionen en cuestión de tener un problema de potencia, que lleguen al clipping. Sí puede pasar, pero pues sí es una bocina, digamos, muy segura. Entonces estoy prácticamente seguro de que lo que tú me estás preguntando no tiene que ver con bocinas activas, sino con bocinas pasivas. Ahora, cuando pasamos a bocinas pasivas, ahí que son los watts RMS y los watts pico. Como tal, la bocina no va a tener watts RMS porque no está generando potencia, no está produciéndola y no tiene que mantener ese nivel de potencia sostenido. Pero lo que sí tiene que hacer es soportar y controlar ese nivel de potencia en un tiempo determinado. Entonces, las bocinas sí tienen un nivel de potencia pico y un nivel de potencia, digamos, común, un nivel que puedan resistir comúnmente. Entonces, por ejemplo, hay bocinas que te dicen, esta bocina funciona con 10 a 100 watts y posteriormente en otra especificación te dice potencia pico. Esa potencia pico se refiere a cuántos watts puede soportar por un intervalo pequeñísimo de tiempo. Entonces, digamos que una bocina te dice que puede utilizar 100 watts constantemente. O sea, puede soportar que un amplificador le esté mandando música muy comprimida a un volumen relativamente alto. Pero te dice que tiene 250 watts pico. Eso significa que te va a soportar la potencia de un amplificador que llega a 250 watts,
pero solamente por igualmente 1 segundo, 2 segundos. ¿Por qué? Pues porque las bocinas también tienen componentes internos. Estos componentes internos, cuando tú mandas cierto nivel de potencia, pues comienzan a aumentar su temperatura. Si tú mandas a una bocina de 100 watts 250 watts, lo más probable es que lo vaya a soportar, pero solamente por un pequeño lapso. Si tú mantienes el amplificador a 250 watts constantemente y la bocina te indicaba que solamente aguantaba hasta 100 watts, lo que va a suceder es que los componentes internos se van a comenzar a calentar y corre el riesgo la bocina de quemarse. Pero si solamente es por momentos muy específicos esos 250 watts, lo más probable es que no vaya a suceder nada. El problema es cuando los componentes de la bocina están recibiendo toda esa energía por un lapso, digamos, muy constante, muy prolongado. Y entonces en ese momento sí se puede quemar la bocina porque literalmente los componentes internos se están elevando en cuestión de temperatura. Y ahora, ¿cómo todo esto que les expliqué puede terminar decantando en buena calidad de sonido? La realidad es que tiene que ver poco o prácticamente nada con eso. Como se los expliqué, pues que una bocina pueda resistir mayor potencia o menor potencia, pues no quiere decir demasiado. Lo que sí puede llegar a pasar es que bocinas, digamos, de más alta gama, como están pensadas para tener, digamos, más refinamiento, para intentar controlar más el sonido, pueden terminar siendo bocinas difíciles de mover y por lo tanto van a requerir un amplificador mucho más poderoso. Y es en esos casos donde te puedes encontrar con bocinas que te digan que requieren un amplificador de 300 watts porque pues están muy constipadas, muy controladas para que de esa manera requiera un amplificador más poderoso. Eso podría medio traducirse a que una bocina que requiere más potencia pues es de mejor calidad, pero no necesariamente, porque por ejemplo las bocinas que se utilizan en un cine sí pueden soportar muchísima potencia, pero pueden trabajar con 1 watt simplemente y se van a escuchar perfectamente, e incluso ya con 1 watt va a ser ensordecedor el volumen. ¿Por qué? Recordemos que la traducción de watt hacia volumen, o sea, hacia decibeles, se especifica en una bocina a través de la sensibilidad. La sensibilidad te va a decir cuánto volumen va a producir esa bocina a 1 metro de distancia con un solo watt de potencia. Entonces, si una bocina tiene una sensibilidad de 90 decibeles, significa que va a producir 90 decibeles con solamente 1 watt de potencia. Y 90 decibeles ya es demasiado volumen para una habitación pequeña o mediana. Entonces, ese tipo de cosas son las que tienen que tomar en cuenta. Más que la potencia, más que los watts RMS o los watts pico en cuestión de la bocina. Watts RMS y watts pico es algo que sí tienen que ver, pero más en amplificadores. En una bocina solamente manténganse en el rango que les menciona la bocina. Ya les he explicado que es mejor tener amplificadores más potentes de lo que soporta la bocina. Una buena regla es que si tu bocina soporta hasta 100 watts, compres un amplificador externo de 200 watts. Es una buena técnica para evitar que la bocina se dañe por distorsión. Entonces, si tú tienes una bocina que soporta hasta 200 watts, compra un amplificador de 400 watts. Así el amplificador no va a distorsionar y por lo tanto no va a quemar tu bocina. Si ustedes tienen una bocina de 100 watts y compran un amplificador de 100 watts, corren el riesgo de que el amplificador distorsione y termine quemando la bocina. ¿Por qué? Porque no cuidan que el amplificador pueda
llegar al máximo nivel de potencia de sus bocinas, pero sin distorsión. Pero bueno, esta es la razón por la que no podemos decir que los watts que soporta una bocina se traducen en calidad de sonido. Lo que se va a traducir en calidad de sonido es qué tan buena dispersión tenga, qué nivel de distorsión puede llegar a generar la bocina y el amplificador, cómo se escucha en tu habitación, la posición. Lo que sí tienes que ver es que tengan una sensibilidad alta si es que tu habitación es muy grande. Una sensibilidad alta sería 90 decibeles hacia 100 decibeles. Hay bocinas, por ejemplo las de cine, su sensibilidad anda por ahí de los 105 decibeles. Eso quiere decir que esa bocina a 1 metro de distancia con un solo watt ya va a producir 105 decibeles. Y por lo tanto el amplificador no se va a tener que esforzar demasiado. Hay otras bocinas que son poco sensibles, que significa que tienen, por ejemplo, 83 decibeles de sensibilidad. Eso quiere decir que a 1 metro de distancia con 1 watt de potencia va a producir 83 decibeles. Y eso es un volumen bastante bajo si quieres llegar a volumen de referencia o tu habitación es más grande, porque normalmente la gente no se va a sentar a 1 metro de sus bocinas. Cada vez que tú vas aumentando o dobleteando, mejor dicho, la distancia, tienes que disminuir la sensibilidad 3 o 6 decibeles. Entonces, estas son especificaciones más importantes, todavía más que la potencia. Yo diría que tanto los watts de una bocina, la sensibilidad, el número de vías, etc., en conjunto te puede dar más o menos una imagen de si la bocina tiene buenos componentes, puede funcionar correctamente, pero no vas a saber si se escucha bien hasta el momento en el que te sientes frente a ella. Y aún así nuestro oído es imperfecto. Igualmente tendríamos que hacer mediciones. Entonces el conjunto de mediciones junto a escucha es lo que te va a dictar que una bocina se escuche bien. No le hagan caso a esas personas que les dicen este sistema se escucha duro, porque ya empezando con esa descripción quiere decir que es alguien que no sabe específicamente qué es lo que hace que se escuche duro. Puede ser una frecuencia de 90 Hz que se está sintiendo en el pecho, o puede ser una frecuencia de 20 Hz que está haciendo que vibre el piso. Puede ser una frecuencia de 5000 Hz que está haciendo que los agudos se escuchen demasiado penetrantes. O puede ser una persona que simplemente esté hablando por ahí de los 2500 Hz y sea una voz con demasiada presencia. Entonces, decir que algo se escucha duro es muy complicado de definir. Significa que es una descripción vaga y a esa persona le hace falta conocer un poco más de lo que hace que un sistema se escuche bien. Es totalmente válido decir, estas bocinas tienen bastante grave, bastante bajo, pero pues tal vez es un bajo a 90 Hz porque lo estoy sintiendo en el pecho. O puedes decir, esta bocina tiene muy buen bajo porque llega a frecuencias infrasónicas. Estamos llegando a 20, 18 Hz. Esa es una descripción precisa. Pero que se escucha duro, pues no me está diciendo absolutamente nada. Para mí solamente significa que se escucha fuerte. Pero que se escuche fuerte no significa que se escucha bien. Hay fuerte, preciso, controlado, y hay volumen fuerte, descontrolado y con constante distorsión. No saben cuántas veces me he subido a los carros de algunos amigos y me dicen, escucha mi sistema de sonido, porque saben que me dedico a esto. Y entonces me dicen, escucha mi sistema de sonido, se escucha muy duro. Y lo escucho y sí, se escucha fuerte, pero nada más fuerte, no se escucha bien. Comienzo a detectar distorsiones en los agudos, en los medios o los graves. Empiezan a sonar descontrolados y empiezan a vibrar de maneras extrañas. Evidentemente también comprendo que pues ellos buscan mi aprobación de cierta manera y pues lo que yo digo es, uy, sí, se escucha bastante bien. Trato de no ser
demasiado real o demasiado objetivo, porque si no estaría destruyendo sus ilusiones. Pero eso es algo que sí tienen que saber. El que un sistema se escuche bien va más allá de un alto volumen o demasiados graves. Necesitamos que sea detallado, que puede tener su propio estilo, como Bowers & Wilkins, que tiene un estilo muy definido de sonido, pero que ese estilo se escuche correctamente, que me permita disfrutar de la música. Y conforme ustedes van creciendo en estos sistemas de cine en casa o sistemas de música, van a ir descubriendo ciertas cosas que es lo que hacen bueno a un sistema de sonido. Y va más allá de los watts pico o watts RMS. Tiene que ver con muchísimas cosas más. Pero lo más importante, como se los dije, es que escuchen y al mismo tiempo, si tienen la posibilidad, midan con un micrófono y un sistema que pueda analizar estos datos. Y bueno, pues espero con esto haber respondido tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.